Vamos al tema de estrategias para el análisis directo de fuentes documentales. Esto es lo que realmente se complica. Podemos encontrar mucha información sobre un tema, pero ¿cómo clasificarla? ¿Cómo saber qué información sí es importante y cuál no? Aquí es donde yo he visto que los alumnos tienen muchas dificultades. La semana pasada hablábamos de las dificultades que genera la redacción cuando no sabemos citar. Pero ¿qué hay cuando ya sabemos cómo citar, ya sabemos que es importante citar y evitar los plagios, pero ahora no sabemos cómo trabajar la información, no sabemos cómo analizarla, cómo organizarla? Y bueno, de eso vamos a hablar en esta clase. Primero, ya sabemos que nosotros en una biblioteca virtual o en una biblioteca que se encuentra en algún lugar físico vamos a encontrar información. Lo primero es seleccionar, aquí vamos a ver en este cuadradito, las fases y técnicas de investigación documental. El primer paso sería la planeación y esta consiste en seleccionar, plantear y delimitar el tema, elaborar un plan y esquema y una agenda de trabajo sobre ese tema. Bueno, yo ya sé cuál es mi tema. En la actualidad me interesa, por ejemplo, yo que estoy trabajando desde hace muchos años la maquila, bueno, a mí me gustaría analizar cómo están trabajando en la actualidad las maquilas en los tiempos del COVID, ¿no? Porque no sé si han parado su producción, no he ido a campo, pero cuando regrese me gustaría pues platicar con la gente y saber cómo fue su vida como obreros durante pues esta situación, ¿no? de cuarentena. Vamos a ver si tuvieron cuarentena o no, si trabajaron y si trabajaron bajo qué condiciones de seguridad, si es que las había. Entonces, bueno, ese es mi tema. Yo ya lo tengo bien planteado y delimitado, ya sé que quiero trabajar, pero ahora debo de elaborar un plan para determinar de dónde voy a obtener la información que trate sobre de dicho tema. Me interesa maquila y me interesa obreros, industria del vestido, trabajo esclavo. Serían como que los grandes conceptos. Entonces yo voy a hacer un esquema y una agenda de trabajo. Voy a trabajar todos los días, 2 horas, buscando información en fuentes secundarias para empezar. Ahorita ya puedo empezar a hacer eso. ¿Qué tengo que hacer? Ir al paso 2. Después de que ya elaboré mi esquema, necesito información sobre los temas que ya les había dicho. Voy al paso 2. Recolección de la información a través de la lectura de documentos, el acopio de información y la elaboración de fichas. Aquí tengo que saber muy bien distinguir entre fuentes que sean importantes para mi investigación y fuentes paja. Yo me di cuenta de que algunas de ustedes en sus protocolos utilizaban, por ejemplo, blogs que eran como blogs de corazón, ¿no? Del corazón, y que no son fuentes, digamos que científicas de información. Entonces yo tengo que distinguir entre fuentes científicas y fuentes pues que alguien escribió a lo mejor del tema, pero pues no es un experto en un blog personal. Entonces tengo que distinguir. Para saber si mi fuente es una fuente seria, fidedigna, como fuente de investigación, pues lo primero es ver cuál es la institución que respalda mi base de datos. Si estoy hablando de la biblioteca de la UNAM, creo que ya por el simple nombre de UNAM, de la Universidad Autónoma, me puedo dar cuenta de que se trata de documentos serios. Aún así, yo tengo que revisarlos. Lo importante es que sean documentos que cuenten con ISRN, que sean documentos que planteen una investigación científica y el autor debe de ser un científico. Ya con todos estos elementos, seguramente mi fuente es seria y me permite obtener la información adecuada para lo que yo quiero investigar. Lo siguiente es, bueno, voy a obtener un acopio de información. Voy a bajar los PDFs, los libros, los artículos, con toda la información referente a mi tema. Ahora voy a elaborar mis fichas. Esto no es necesario que lo hagan a la antigüita, con las fichas que vendían en la papelería. Lo puedo hacer, digamos, a partir de fichas en mi computadora, ¿sí? En un Word puedo ir poniendo los documentos con los que ya cuento. Aquí es una cuestión bien importante la organización. Tenemos que ser muy organizados con nuestro material. ¿Para qué? Para que yo tenga una carpeta donde a lo mejor hago una carpeta que diga investigación. En esa carpeta abro varias carpetas en donde estén los conceptos,
Por ejemplo, uno de mis conceptos es trabajo esclavo, otro sería trabajo en la maquila, otro sería, por ejemplo, no sé, trabajo durante situaciones de riesgo por enfermedad o riesgos laborales por enfermedad. Entonces puedo armar mis carpetas y ahí ir metiendo mis PDFs y junto con esa carpeta, dentro de la carpeta, armar un Word donde pongo la bibliografía de mis documentos. El paso 3, análisis e interpretación de la información. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es seguir el proceso de clasificación de acuerdo a mi esquema de trabajo, pero también leer los documentos. Ya aquí me voy a poner a leer y en esta primera lectura voy a definir qué documentos me sirven y cuáles no me son realmente útiles para mi investigación. Los que no me son útiles, pues los puedo señalar como documentos revisados, pero que no contienen información importante o relevante en mi mismo Word. Y puedo incluso borrarlos, ¿no? Pero mantener como que siempre algo, un referente de que ya los investigué, ya los revisé y esos no me sirven, porque puedo caer en el error de seguir buscando información y volver a bajar un documento que ya había revisado. Bueno, aquí la lectura de los documentos, como les decía, hay que hacer una primera lectura leyendo el resumen o el abstract para ver si el documento nos es útil. Una segunda lectura para revisar si el documento contiene un enfoque teórico que nos interese. Y una tercera lectura mucho más concienzuda, buscando aquellas aportaciones que sí vamos a incorporar en nuestro documento porque resultan importantes para la investigación. Y vamos ahora con el paso 4, redacción y presentación del trabajo de investigación. Bueno, aquí ya leí. Mientras más leo de mi tema, más me informo, más aprendo, más sé. Y aquí empiezo ya a elaborar mi documento. En el paso anterior también es importante, hay quienes trabajan con resúmenes, hacen un pequeño resumen. Ahí sí se puede aplicar el copy-paste, pero siempre señalando el documento y la página del cual obtuvimos esa información. Si es una cita muy importante, lo puedo apartar en un Word y poner ahí esa información. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de aquí, ¿no? Esto que está subrayado y un poquito más me interesa, por decirlo así, de este documento. No es mío. Sí puedo copiar, puedo abrir un nuevo Word, por decir archivo, nuevo, y aquí pegar la información. Pero tengo que ser muy cuidadosa, puesto que esto no es mío. Entonces yo normalmente lo que hago es hacer mi resumen de un documento, pero, perdón, se abrió mi Facebook, perdón. Pero siempre obteniendo la información, ¿no? De dónde, cuál es la fuente. Lo puedo poner aquí, ¿sí? Y la información obtenida de... Esta es una cita, copy-paste, como se habrán dado cuenta. Y puedo señalar la página. Página número, por decir algo, 14, ¿sí? Y continuar señalando, si es el mismo documento, bueno, pues puedo seguir con ese documento. Por decir, me interesa, aquí hay otra parte, me interesa esto. Lo copio porque es una parte importante para mi investigación. Lo pego, claro, va a haber una separación, ¿no?, entre ellos. Y aquí puedo poner, como es el mismo documento, pongo página 16. Por decir así. Lo voy a poner en rojo para que todavía sea más visible. Y de esa manera puedo hacer un pequeño resumen de citas. Es copy-paste totalmente, pero este me va a servir después para cuando yo ya escriba mi documento final en borrador. Entonces, volviendo al documento en el que estábamos trabajando, en el esquemita, en esta parte de la redacción, bueno, yo ya puedo estar realizando mi redacción de tal forma que cuidando de citar, cuidando de parafrasear, cuidando de la forma en que escribo para que me entiendan otras personas, utilizaré técnicas de redacción y voy a darle la estructura al trabajo, ¿sí? En cuestión del marco teórico, esto es básico. Tenemos que tener mucho cuidado en cuáles son los conceptos más importantes
y empezar desde los más generales hacia los más específicos e importantes de nuestra investigación para ir explicando la temática y sobre todo la problemática, ¿sí? Entonces así es como más o menos quedaría realizada la investigación y vamos con algunas cuestiones un poquito más específicas.